Hola, heredero de la sabiduría. Hola a ti que estás cansado de ser apenas una opción más en su bandeja de entrada. ¿Cuántas veces ya conociste a una mujer que parecía tener el mundo a sus pies? Cientos de opciones, mensajes, invitaciones, una verdadera red social de admiradores 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero, de alguna forma, algunos hombres logran atravesar esa multitud y hacer que ella elija solo uno, mientras todos los demás se preguntan qué salió mal. Y repito, no es el más guapo, ni el más rico, ni el más hablador quien gana este juego. Es el hombre que entiende la psicología profunda de la elección y del valor. Hoy te voy a mostrar cómo hacer que una mujer te elija incluso cuando ella tiene miles de opciones. El secreto reside en 10 principios de alto valor, enfocados en tu percepción de valor, en la escasez emocional y en el dominio de ti mismo. Pero antes de sumergirnos en los 10 principios, ya deja el like y comenta. Yo soy el hombre que las mujeres eligen sin duda, porque lo que vas a escuchar hoy es el mapa para salir de la órbita y convertirte en el centro. La fundación innegociable, el locus de control interno. Antes de cualquier actitud, entiende la base. El hombre que es elegido opera a partir de un locus de control interno absoluto. Él no busca la aprobación externa para validar su existencia o su felicidad. Él basa su valor en su propio carácter, en su disciplina y en sus virtudes, y no en la opinión, coqueteo o rechazo de ella. La mujer, incluso con la ilusión de abundancia, busca un puerto seguro emocional. La gran mayoría de los hombres ofrece inestabilidad, ansiedad, celos, desesperación. El hombre con control interno ofrece calma y certeza. Ella siente que él no la necesita para estar completo, y es esa independencia emocional innegociable la que lo convierte en un imán. No estás mendigando, estás invitando. Principio primero, el juego invisible de la selección y los hombres en órbita. Las mujeres viven en un mundo de abundancia de atención masculina de bajo valor. Elogios fáciles, mensajes predecibles, invitaciones a todo momento. Pero esa atención casi siempre está cargada de ansiedad y de expectativa de retorno. Ahí es donde comienza la diferenciación. Lo que te distingue no es cuánto la persigues, sino cuánto no puedes ser fácilmente alcanzado. Cuando una mujer observa que tienes vida propia, rutina llena, un propósito definido y prioridades claras, ella entiende que no eres uno más de los 100 que orbitan alrededor de ella. Tú eres el hombre que tiene su propio centro de gravedad. Esa es la primera diferencia vital. El hombre descartado hace de la vida de ella su centro. El hombre elegido hace de su propia vida su centro y la invita a entrar. Principio segundo, el poder estratégico de la escasez emocional deliberada. Piensa en la ley de oferta y demanda. La atención masculina es el recurso más abundante y por lo tanto el más desvalorizado del planeta. Los hombres dan demasiada atención, elogian demasiado y siempre están disponibles en 5 segundos. Lo que es abundante pierde valor. ¿Quieres que una mujer te elija? Entonces necesitas aprender a dosificar tu energía, tu tiempo y tu disponibilidad emocional. Esto crea la escasez emocional controlada. No desapareces por jueguito, pero tampoco te ofreces como un plato servido. Respondes en tu tiempo, apareces cuando agregas valor y mantienes un misterio productivo. Esta postura obliga a su cerebro a invertir energía mental y curiosidad para entenderte y accederte. El valor no está en tu presencia constante, sino en tu presencia de calidad y rara. Principio tercero, el contraste de energía a través de la escucha profunda. La mayoría de los hombres intenta ser un showman, hablando sobre sí mismos e intentando impresionar con hazañas. Pero el hombre que es elegido invierte esa energía. Él impresiona con presencia y profundidad. Habla menos, observa más y tiene una calma asertiva.
El secreto, como dijimos, es simple. No busques ser interesante, sé profundamente interesado. Cuando realmente escuchas lo que ella dice, lo que no dice y lo que siente, la haces sentir vista, comprendida y única. Estás activando el vínculo emocional y la intimidad. Mientras los demás competidores ofrecen monólogos de autopromoción, tú ofreces un diálogo de conexión real. Es ese contraste el que la hace pensar: este es el único hombre que realmente me ve. Principio cuarto: el estoicismo de la atracción, el arte de la no reactividad. El estoicismo no es sobre ser frío, es sobre ser maestro de tus propias emociones. El hombre estoico no controla la opinión de ella, pero controla su respuesta a la opinión de ella. Cuando te muestras tranquilo, centrado e indiferente a pequeñas pruebas o juegos de aprobación, transmites una seguridad emocional que es la verdadera moneda de cambio. No se ofende fácilmente, ni se infla con elogios. Es neutral y constante. Esa no reactividad te convierte en un misterio. Ella siente que no tiene poder sobre tus emociones y es esa falta de control sobre ti lo que la atrae. Es lo que los antiguos llamaban apatheia, no apatía, sino libertad de perturbaciones emocionales. Eres un desafío para su ego y eso es irresistible. Principio quinto: el misterio de la abundancia de opciones, enfocada en un propósito. No hay nada más atractivo que un hombre abundante en opciones de vida, pero selectivo e intencional en sus elecciones de relación. Cuando vives tu vida con propósito, rodeado de buenas amistades, desafíos intelectuales y pasiones personales, te conviertes en el premio. Tu vida está llena y feliz antes de ella. Ella percibe que para estar a tu lado, ella necesita alinearse, destacarse y agregar valor a tu jornada. No la estás necesitando para llenar un vacío, la estás invitando a enriquecer una vida que ya es increíble. La mente humana valora aquello que tiene que merecer y conquistar. Principio sexto: la energía de la decisión y el liderazgo calmo y gentil. La excitación es un veneno para la atracción. Si siempre estás pidiendo permiso, preguntando ¿qué quieres hacer?, o demostrando inseguridad, proyectas una debilidad de comando. El hombre decidido, por otro lado, actúa con claridad e intenciones definidas. Tiene un plan, una ruta y el coraje para comunicarlos. No es arrogante, sino asertivo. El liderazgo calmo no es dominación, es dirección. Dice: hagamos esto porque confío en mi elección y sé que será bueno para ambos. Esa energía de dirección, de confianza tranquila, es lo que activa el instinto femenino de seguridad y entrega. Principio séptimo: establecer límites, el arte de decir no y las consecuencias naturales. El hombre elegido no es aquel que se somete, es aquel que tiene límites claros e innegociables. Conoce su valor y lo protege. Sabe cuándo decir no a lo que lo desvaloriza o intenta minar su propósito. Decir no con calma es el acto más claro de respeto propio. Eso le enseña a ella y al mundo cómo debes ser tratado. Si ella intenta faltarte el respeto, probar tus límites o desvalorizarte, no haces drama. Simplemente te alejas y permites que ella sienta la consecuencia natural de perder tu atención y tu energía. Esa postura comunica sin palabras: mi valor es fijo, y si no lo respetas, no tendrás acceso a él. Es tu forma de filtrar el vasto menú de opciones y mostrar que eres un hombre de alto estándar. Principio octavo: consistencia de carácter, el factor de seguridad inquebrantable. El factor final que hace que una mujer con muchas opciones deje todas y elija solo una es la consistencia de carácter a lo largo del tiempo. Los otros hombres ofrecen picos de euforia, un elogio exagerado, un regalo caro, una noche inolvidable. Pero el hombre elegido ofrece estabilidad. Es el mismo hombre mañana que es hoy,
La madurez trae la previsibilidad positiva. Ella sabe que eres confiable, que tus valores no cambiarán y que tu palabra es tu honor. Mientras la mayoría es una montaña rusa de emociones y promesas rotas, tú eres la montaña firme e inquebrantable. Esa seguridad es donde ella puede de hecho construir una vida y un futuro. Principio 9. La prueba social inconsciente, cómo el mundo te ve. Este es un punto que la mayoría ignora. La prueba social es la validación que recibes del mundo a tu alrededor. Una mujer no elige solo a ti, ella elige al hombre que los demás también admiran y respetan. Cuando ella ve que eres respetado por tus amigos, admirado por tus compañeros de trabajo y que tu familia está orgullosa de ti, eso acciona un gatillo inconsciente de alto valor. La prueba social muestra que eres un hombre que ya fue validado por un grupo mayor y que ella está haciendo una excelente elección. Es la diferencia entre un diamante que brilla solo y un diamante que brilla en el collar más codiciado. Principio 10. El desapego como herramienta de poder, la verdadera libertad. El 10º y último principio es el más profundo, el desapego. Debes estar dispuesto a perder a la mujer para poder, irónicamente, ganarla. El desapego no significa no importarte, significa que tu paz y tu felicidad no dependen del resultado de la interacción con ella. El desapego te libera de la necesidad de agradar y te permite actuar con honestidad, autenticidad y audacia. Cuando demuestras que tu vida continúa fantástica, con o sin ella, te conviertes en el único que está verdaderamente libre. Y esa libertad, ese desapego genuino del resultado, es la forma más pura y poderosa de atracción magnética que existe. Conclusión final. El secreto no es correr detrás, es ser el premio. Ser elegido es una consecuencia natural e inevitable de quién te has convertido, y no de cuánto te esforzaste para agradar. El hombre que tiene vida, propósito, silencio y límites no necesita probar nada. Emana valor, seguridad y atracción. Él es el premio. Entonces, si quieres ser el hombre que una mujer elige entre miles de opciones, sé el hombre que no necesita ser elegido para tener una vida completa. Ella sentirá tu libertad, tu valor y tu paz, y te buscará no por necesidad, sino por admiración y deseo de alianza. Comenta ahora: yo soy el hombre que las mujeres eligen naturalmente. Y si quieres profundizar cada uno de estos 10 principios, continúa acompañando el canal. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.